Bueno, Ángel, ¿podrías darnos un breve recorrido biográfico? ¿Quién es Ángel M. Agosto? Ángel M. Agosto nació el 1 de noviembre de 1946 en un barrio que se llama Barrio Atopuerco. Lindo nombre, ¿verdad? Pero como a la gente no le gustaba ese nombre, le puso Campo Rico. Eso en Canóvanas, la carretera 185 que va desde la zona urbana hacia Juncos, esa carretera, a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo de Canóvanas. O sea que yo soy original de Canóvanas. Mis padres primero mi padre era camionero, veterano también de la guerra de Corea, condecorado en la guerra de Corea porque salvó la vida a un teniente por allá y qué sé yo qué. La cosa es que se metió camionero, primero conducía camiones de caña en la época cañera, ¿no? Para los años 40 y 50, y luego adquirió una pequeña estación de gasolina y se convirtió en un comerciante, de manera que provengo de familia de comerciantes. Ingresé a la universidad en el 1965, antes de estudiar en la escuela pública de Canóvanas, la escuela elemental, intermedia y superior, y ingresé a la universidad en 1965. Tenía, muy pocas personas lo saben, un afán por prepararme militarmente, y tuve unos meses en el AROTC ese primer año, tratando de buscar un entrenamiento, pero no pude. Y debo decir que todavía yo no tenía una formación independentista en ese momento. Luego entré en contacto con los compañeros de la Federación de Universitarios Pro Independencia, la FUPI. Me llamó la atención su mensaje, participé de algunas reuniones educativas que estaban ofreciendo y terminé miembro de la FUPI hasta llegué a ser de la dirección, que era el comité ejecutivo de la entidad, repartiendo boletines, un boletín que se llamaba Información Estudiantil, participando de las distintas movilizaciones y actividades que se hacían en el recinto de Río Piedras, hasta que llegó una situación de tratar de boicotear las marchas militares del ROTC dentro de la universidad. De modo que el 4 de mayo de 1967 fuimos allí y nos metimos e interrumpimos la actividad. Pero entonces vino la Guardia Universitaria, que entonces no era privatizada, era de la misma universidad, y no era un cuerpo, históricamente no era un cuerpo represivo, y no tenía armas, ni macanas, ni nada, y como había que parar a estos muchachos revoltosos de la FUPI, se buscaron allí mismo, porque la parada del ROTC era en el parque de pelota, que ya no está allí porque allí ahora hay un edificio residencial. Y por allí abrieron una caseta, sacaron un montón de bates, los guardias esos de la universidad, y los cayeron a bastazos. Esa fue la primera gran confrontación que tuvimos. Luego, el 27 de septiembre de ese mismo año, hubo otro evento
extremadamente violento durante el cual mataron a un trabajador, la policía. Y ahí nos arrestaron a 25 estudiantes que nos sometieron a juicio en el Tribunal Superior de San Juan ante el juez López Pritchard, y era un juez tenaz. Ese juicio duró como 4 meses y ese juicio empezaba a veces a las 7 de la mañana y todavía por la noche estábamos en el juicio durante 4 meses. Y varias veces hizo la sesión sábado, una cosa insólita. Era un tipo tenaz. La cuestión es que estos 25 acusados eran fútiles, pero que le fabricaron los casos porque no podía la policía, en medio de un motín tan grande, eran miles de estudiantes, saber qué había hecho quién. Fulano de cometimiento de agresión grave, la alteración a la paz, incendio, porque se tiraron bombas molotov también, y eran 5 cargos, recuerdo esos 3. Entonces, un dato interesante es que uno de los acusados era mi amigo de Canóvanas también, Tutin Walker Salamán, padre de Urayoan Walker, presidente hasta hace unos años de la Universidad de Puerto Rico, de todo el circuito universitario. Y que yo bromeaba con él y decía, mira, te metieron a la cárcel y ahora te nombraron a tu hijo presidente. Bueno, pues, si tiene alguna pregunta sobre mi vida, ¿Cómo entonces? Tengo 6 hijos, 7 nietos. ¿Cómo entonces, luego de esa experiencia en la FUPI, usted se adentra al MPI? Pues, porque como resultado de ese juicio largo, como hemos visto el tipo de horario, no podíamos asistir a clase. Y se perdió el semestre. En el caso de mío y de los demás compañeros también. Entonces, durante ese proceso, en el movimiento pro independencia, en el cual primero era el secretario de organización Pedro Pajé Chapel, un extraordinario compañero dirigente de primera ya fallecido, y luego Genaro Rentas. Genaro Rentas está por ahí dando la batalla. Y se estableció un plan de trabajos organizativos con las bases en distintas regiones. Y a mí me asignaron la zona de Fajardo. Y esa zona de Fajardo incluye Vieques, Culebra, Ceiba y todos esos pueblos hasta Carolina. Resultaba ser la zona más árida políticamente de la lucha por la independencia, porque esa zona sí fue en las primeras décadas del siglo XX, como hasta el 30 y pico, un baluarte socialista, el Partido Socialista de Santiago de Iglesias, ¿no? Había esa base, pero la independencia estaba bien floja. ¿Y cuál era nuestro trabajo? Empezar a hacer trabajo organizativo en esa región. Y por ahí empezamos. ¿Y cuál fue el desarrollo de ese trabajo político que se estaba realizando en el área? Pues empezamos, desarrollamos unos métodos que para la época eran novedosos, donde tenemos un carro viejo con un altoparlante y nos ubicábamos en la comunidad a transmitir un mensaje que se oyera en ese sector, y simultáneamente se repartían unos boletines, y poquito más adelante se invitaba a los residentes
a ver una película gratis en la noche. Y así en cerca de 40 o 50 distintas comunidades a lo largo de 2 años o 3 ocurrió eso. Y ese trabajo tuvo mucho éxito. ¿Cuáles eran las películas? Una película que recibíamos sobre la guerra de Vietnam, que no, digo, y otros temas también, pero principalmente sobre la guerra de Vietnam, que no estaba en los enfoques de la prensa comercial, porque según la prensa comercial, los americanos estaban ganando la guerra. Y cuando los vietnamitas entraron en Saigón en 1975, estaban todos esos gringos sorprendidos porque ellos creían que estaban ganando la guerra. Entonces el chiste era, ganamos todas las batallas, pero perdimos la guerra. Entonces, eso era bien importante porque eso estaba ligado con una campaña central del movimiento pro independencia, que era la lucha contra el servicio militar obligatorio. Ustedes saben, desde 1917 se impuso aquí esa ley y los jóvenes puertorriqueños eran obligados, una vez cumplían 18 años, a ingresar al ejército. Y al desatarse la guerra de Vietnam, la juventud nuestra no solamente ingresaba al ejército, tomó el entrenamiento militar, lo mandaban a la guerra de Vietnam, en los combates más peligrosos, como carne de cañón, frente a esos combatientes que luchaban, como también luchamos nosotros por la independencia, ¿no? Y se desarrolló esa campaña, que precisamente eso era el marco del trabajo organizativo, el proyectar la consigna de que ningún puertorriqueño más muriera en Vietnam. Importante también saber que una táctica de un método de trabajo del Movimiento por la Independencia de su fundación, que se apartaba de los estilos del pasado, era el desarrollo de issues, de consignas específicas, porque esos son, yo les llamo programas políticos comprimidos, que tuvieron mucho éxito. Una de esas consignas era Minas Puertorriqueñas o Cero Minas, que paró la entrega de la riqueza minera de Puerto Rico a corporaciones extranjeras. Hay una anécdota que tenía Juan Mari sobre eso, que muchos años después, se parece a como empieza 100 años de soledad, muchos años después, el ex gobernador Sánchez Vilella, que ellos dos hicieron amistad, le decía: muchachos, si ustedes no llegan a desarrollar esa campaña contra las minas, la explotación minera, yo me hubiera visto obligado a firmar los contratos con la que Cooper y todas las demás compañías esas. Ustedes fueron clave para eso, porque yo tenía encima a Muñoz, jodiéndome el pacto todos los días. Así que en esa anécdota encierra, ¿no?, la festividad de ese programa político comprimido en relación con lo de las minas. Lo de servicio militar obligatorio es importantísimo en la historia de Puerto Rico, porque tuvo éxito. Nosotros no fuimos los que hicimos que cancelaran la ley de servicio militar obligatorio, porque es que eso coincidía con unas luchas en los propios Estados Unidos de una oposición no solo a la guerra, sino al reclutamiento. Pero que en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Edwin Feliciano Grafal, fue arrestado y llevado ante el Tribunal Federal. Para aquel tiempo el Tribunal Federal era un solo juez,
Irán Kamsi. Pues el juez, al final del juicio que pasó toda la prueba y qué sé yo qué, estoy obligado a encontrar a los culpables porque los hechos. La ley es esta y la evidencia es esta. Así que lo vamos a condenar a usted a 1 hora de cárcel en mi oficina charlando conmigo. Mira el éxito de esa campaña. Que dentro de ese trabajo organizativo que se hizo en las comunidades obreras, se conoce ahora que dentro del MPI hubo un desarrollo de conversaciones de utilizar el marxismo-leninismo en su área científica para desarrollar la lucha por la independencia, que luego es lo que le llamamos ahora la nueva lucha. ¿Qué trabajo del que ustedes realizaron fue lo que llevó a luego tomar esa decisión de convertirse en un partido proletario y dejar atrás la vanguardia patriótica que se estaba desarrollando? Durante ese tiempo en que estuve a cargo del trabajo organizativo en la región de Fajardo, que yo residía en Río Grande en ese momento, estaba una situación de esfuerzos organizativos sindicales en una de las principales empresas de Puerto Rico en aquel momento, que era la General Electric, una planta que reunía diariamente a cerca de 1.500 trabajadores, ¿okay? De los cuales más de 1.200 eran obreros industriales. Esa planta entró en huelga el 28 de octubre de 1969. Eso era un martes. El sábado anterior a ese día se me acercaron varios líderes del sindicato a mi casa. Yo me encontraba en mi casa de Villa no me acuerdo el nombre de la región, pero que es en el pueblo de Río Grande, en el balcón leyendo el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria de Ernesto Che Guevara. Y ahí llegó Roberto Maldonado, que era el presidente de la Unión a nivel de Puerto Rico, y los organizadores del área. Me invité a entrar, me hicieron un planteamiento que necesitaban, era el próximo martes. Todo un dato confidencial, me dicen primero, ¿verdad? A las 6 de la mañana arranca nuestra huelga en la planta General Electric. Estamos solicitándole a usted, me diría tú, porque yo era un muchacho como de 20 años, ¿no? Apoyo del movimiento estudiantil y del movimiento obrero, del PI, de todo lo que venga por ahí que nos apoye. Y de esa manera cuajamos una gestión de solidaridad con esos obreros. El día en que empezó la huelga, allí había cientos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Para aquel entonces la FUPI la dirigía el compañero Manuel de J. González, quien se encargó de desarrollar en horas de la noche, porque estábamos cortos de tiempo, ¿verdad? La propaganda necesaria para movilizar a los estudiantes. Y cuando arrancó la huelga, pues arrancó con un empuje extraordinario, ¿no? Y la cuestión es que esa confrontación, que duró 9 meses, siguió adelante y diariamente había choques y confrontaciones violentas. Terminó la policía movilizando una unidad especializada de ellos, que era nueva en aquel tiempo, la fuerza de choque.
Allí se apareció Astor Calero, uno de los asesinos de Albizu, de los que mandó Muñoz a arrestar a Albizu y demás en 50. En esa época era el único coronel de la policía en ese momento tenía un solo coronel y era él, es decir, que era el segundo después del superintendente. Él se aparecía personalmente allí a regañar a sus guardias porque él no nos estaba sacando y no sé cuánto. Macanazos por todos lados, arrestos de trabajadores, de estudiantes. Pero seguimos en la batalla, una batalla fuerte, frontal. Y es importante que en estos procesos que son largos, pues hay momentos de alta combatividad, y momentos en que la gente como que se desmoraliza, porque eso de mantener unos piquetes y unas actividades 24 horas, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, es fuerte. En febrero del 70, ya varios meses de la huelga, estaban metiendo rompehuelgas a la planta y la estaban poniendo a producir la maquinaria y todo. Estaba el liderato de la Unión a punto de rajarse porque era fuerte la batalla. Sentían que estaban perdiendo la lucha. Ahí entró en acción una organización que hoy sabemos que era un cuerpo militar del MPI, que eran los Comandos Armados de Liberación. Destruyeron los sistemas de enfriamiento de la planta y eso rompió la estrategia del patrón. Debo decir también, esto es producto de una conversación que para ese tiempo yo tuve con el compañero César Andrés Iglesias, quien era el secretario de Asuntos Sindicales del MPI, cuando un día me invitó para que le diera un informe de qué es lo que estaba pasando ahí. Me dice, muchachos, pero tengan cuidado, ustedes están luchando contra la empresa más poderosa de los Estados Unidos. Los gerentes son reclutados por la CIA, son egresados de la CIA, del Pentágono. Estamos jodidos, pero para adelante. Pues seguimos ahí, porque ahí se transformó la cosa. A partir de esa acción de los Comandos Armados de Liberación, y los obreros lograron vencer al patrono de la General Electric por primera vez en la historia de todos los Estados Unidos. Nunca grupos de obreros, quisiera que alguien me lo refutara si tiene el dato, ¿verdad? Nunca había ocurrido una cosa como esa frente a esa poderosa corporación. Ocurrió en Puerto Rico. Entonces, yendo a lo medular de tu pregunta, que es lo importante. Eso sirvió de experiencia a ese movimiento revolucionario que se iniciaba, el movimiento pro independencia, para ir enfilando el trabajo político hacia los que son los verdaderos forjadores de riqueza, que son los obreros. Porque por otro lado, en Puerto Rico el porcentaje de trabajadores industriales, de obreros industriales, dentro de la masa trabajadora, o sea que de toda persona, de todo el grupo de gente que trabaja para ganarse su vida, el 63% en aquel momento eran obreros industriales. Mira, puede tener una idea de la fuerza potencial que encierra esto. Que sin esos obreros el país no funciona. Sabe que para ese tiempo estaban
las corporaciones petroquímicas, principalmente concentradas en Guayanilla, Peñuela. Allí entre trabajadores directos en las plantas y todos los trabajadores más o menos alrededor de esa actividad económica, y se movilizaban cerca de 30.000 trabajadores diarios. Había otras petroquímicas en otros sitios, la Fiber en Guayama, otras en Macao. Y eso es solo una parte, ¿no? La gente de todos lados, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, para nosotros era un sector estratégico vital. Se inició trabajo concentrado con ellos y los resultados se vieron después. La cuestión es que a partir de esa huelga de la General Electric se adquiere una experiencia nueva, distinta, de enfoques organizativos. Y también una búsqueda de un programa teórico-político capaz de orientar ese esfuerzo organizativo. Entramos a acercarnos al marxismo, al leninismo, a estudiarlo, y nos planteamos que era hora de que la clase obrera puertorriqueña tuviera no solamente los sindicatos, cuyas funciones son de lucha de corto y mediano plazo por reivindicaciones sociales, económicas, sino además un partido político de los trabajadores, capaz de orientar las luchas de corto y mediano plazo con unos fines de más largo plazo, dirigidos a transformar la sociedad para que sean los trabajadores los que dirijan el país. Ese era el planteamiento básico, de manera que el germen de lo que luego se constituyó formalmente el 21 de noviembre de 1971 en Partido Socialista Puertorriqueño, empieza ahí la huelga de ayer y otros procesos que se dieron, debates internos y demás. Así que ahí está la clave. Con la constitución del Partido Socialista, hay una columna que hace Juan Manibra en el verano del 71, si mal no recuerdo, que le llama el año de organización de los trabajadores. O sea que, como usted mencionó, ese trabajo político se comenzó a redirigir a los trabajadores. ¿Qué tipo de trabajo político estaba haciendo el PSP a diferencia de los tiempos del MPI? Sí, se llamó, generalmente desde el MPI, ¿verdad? Se designaba un nombre para el año porque iba a ser la concentración de esfuerzo. Ya ese está hablando del año de organización de los trabajadores, que es el primer año del Partido Socialista Puertorriqueño. Para entonces ya yo era el secretario de Asuntos Sindicales del MPI, todavía. O sea, estaba el proceso. Porque César Andrés Iglesias había tenido diferencias junto con otros compañeros, precisamente en relación con la lucha armada, y se habían ido del partido, del MPI. De hecho, César nunca estuvo en el partido especialmente. La cuestión es que ¿qué consiste? Pues básicamente desarrollar el trabajo de base más intensamente, concentrando en los centros de trabajo. Ahí es que entonces se establecen unos censos de industrias y actividades laborales, ¿verdad? De producción, tomando conciencia de cuáles son las más importantes, las de mayor valor estratégico en términos de nuestra lucha. Y está la Autoridad Eléctrica, como indicaba, la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, los centros de procesamiento y refinamiento de petróleo, entre las principales. Año de la organización de los trabajadores, ir a esos sitios a organizar políticamente a los obreros.
Entonces, ¿qué consiste eso de organizarlos políticamente? No es ir allí a la planta y decir, mira, yo te quiero reunir, vamos a reunirnos, qué sé yo qué, abiertamente, no, eso hay que hacer un trabajo clandestino. Hay que aplicar métodos clandestinos para hacer eso, porque si no, cada obrero que va a la reunión lo van a votar al otro día. Y el patrón no lo vota, aunque tenga que indemnizarle y pagarle miles de pesos, prefieren eso a tenerlo dentro. Así que tenemos que establecer unos métodos de operación clandestinos que permitieran reunirlos sin que se conociera, ¿verdad? Casi como un funcionamiento de una organización armada clandestina. Y como ya tenemos experiencia en el asunto, se pudo trabajar en esa dirección con baja, con alta, con errores, montones de errores. En los procesos estos políticos se cometen montones de errores, pero los frutos se fueron viendo. A la altura de la creación del PCP, ya en el 71, pues ya había un trabajo hecho. Y se da esa, que nosotros mismos nos cuestionamos si era o no una transformación, porque uno por fiat no puede decir, antes éramos patrióticos, ahora somos obreros, somos partido obrero. Pero se dio ese proceso. Dentro de ese trabajo que se realizó, se conoce a posteriori que el PCP desarrolló un aparato armado que no tenía nombre, pero se le decía el Ejército Popular. ¿Qué tipo de trabajo se hizo dentro de lo que se pueda mencionar con los obreros y ese Ejército Popular que tenía, ¿verdad?, la meta de la toma del poder y constituir la República Democrática de los Trabajadores? Casi todo se puede decir, porque inclusive en la época, la tesis segunda del MPI de 1969 ya se plantea explícitamente que nosotros entendemos que la lucha armada es esencial para arrancarle a los yanquis la independencia de Puerto Rico. Ya en el 69. No se plantea que estamos organizándola ni nada de eso, ¿verdad? Pero que teóricamente se dice que es necesario y que la violencia revolucionaria frente a la violencia reaccionaria es esencial y reconocida internacionalmente como genuina y válida. Tú sabes que los Comandos Armados de Liberación, que era una organización fundamentalmente patriótica, mencionábamos hace poco ahorita el libro de Félix Ojeda, que empieza por ahí analizando todo eso, cuando se fundó y demás, y ¿qué se atacaba? Pues se atacaba las grandes tiendas de los Estados Unidos. El efecto era que estábamos defendiendo los intereses de la pequeña burguesía puertorriqueña, dueños de pequeños comercios, ¿verdad? Se atacaba digamos, a Baker, en esa época uno de las tiendas grandes por departamento, porque para esos años fue que empezaron las tiendas por departamento aquí. Y yo después el Mestor y qué sé yo cuánto. Pues ese tipo de tiendas de corporaciones extranjeras eran que los Comandos Armados de Liberación concentraban sus esfuerzos, aparte de varias operaciones, claro, contra bases militares y demás, que también las hubo. ¿Cuál era el fundamento ideológico? Pues básicamente apoyar la lucha por la independencia. Luego entonces, cuando empieza los vínculos con las luchas proletarias, los apoyos a las innumerables huelgas que arrancaron después de la General Electric, después del triunfo de la General Electric, se sintieron más seguros los trabajadores en decenas de centros de trabajo en Puerto Rico, y había huelga por donde quiera. Y no solamente las huelgas, también las movilizaciones de gente pobre buscando dónde vivir, construir su casita y demás, que es lo que se llamó rescate del terreno.
Y importante que entonces los comandos armados de liberación reorientaron su énfasis. En vez de ser contra la tienda, vamos a apoyar a los obreros en lucha. Una de las primeras grandes operaciones que puedo mencionar, para no extenderme mucho en esto, es la huelga del Periódico del Mundo, por ejemplo. El Periódico del Mundo acostumbraba siempre, cuando había un conflicto obrero-patronal, pues si se desataba la huelga, pues meter rompehuelga y sacar la producción casi siempre de forma simbólica, porque cuando hay una huelga en situaciones tan conflictivas, ni siquiera los patronos pueden operar normalmente, pero sacan el producto, que en ese caso era el periódico, el diario de ellos, y lo distribuían, lo ponían en distintos puestos. En 1969 hubo una huelga del Periódico El Mundo, donde el patrono venció a los trabajadores. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, los trabajadores pusieron los piquetes allá en la Chardón y no sé qué, impedían que entraran los gerentes, que entraran rompehuelgas, buscaron unos helicópteros, metían los trabajadores rompehuelgas al lugar, porque Telemundo y todo aquello ahí tiene un parking gratísimo que podía aterrizar el helicóptero. Y por ahí mismo sacaba la producción simbólica esa que menciono. El 69, los obreros no pudieron con eso y fueron vencidos, pero de manera amabullada. Perdieron la huelga. En el 72 fue al revés. Entró en acción ya esa transformada organización militar que era brazo del Movimiento Pro Independencia y después del PSP, brazo armado dirigido por la Comisión Política del MPI primero y del PSP después, apoyar a los obreros y destruyeron los 3 helicópteros que estaban usando para tratar de atropellar a los trabajadores, pues fueron destruidos por los comandos armados de liberación. Y se desarrolló entonces, porque ahí vemos cómo se combina de una manera hermosa las luchas de masas abiertas con la lucha de masas armadas. Porque por otro lado, allí en los piquetes no solamente estaban los obreros, sino miles de estudiantes apoyándolos y de trabajadores de otros sitios, del Movimiento Obrero Unido que estaba ya en funciones. Y gritaban la consigna: 3 van, si no se rinden serán más. Los encontró. Pero el patrón buscó otros 2 y siguió para adelante, porque doña Argentina Gil es admirable por la tenacidad. Argentina Gil era la dueña del periódico, que vivía en Chicago, pero que vino para acá en ese tiempo. Hace un tiempo también hizo una obra sobre eso, donde Jerry Segarra hace el papel de Argentina. La cosa es que esta vez Ángel Báez era el encargado del taller del periódico El Mundo, un tenaz líder obrero, un valiente líder obrero, admirado profundamente por este servidor. Y otros trabajadores dijeron: no, esta vez nosotros queremos poner la bomba esa y darnos el material, que vamos para allá. Y ellos lo hicieron, los trabajadores ganaron la huelga tan contundentemente como lo que explicaba de ayer en el Ejército Popular. Bueno, la cuestión es que hay un momento en esta historia donde la Comisión Política del Partido Socialista Puertorriqueño,
que es el cuerpo máximo de dirección cuando no está reunido, el Comité Central, tomó la decisión de dejar de usar el nombre del Oscar, pero seguir las operaciones de apoyo a las luchas obreras, que ya entonces cuando se tomó esta decisión eran más intensas todavía. Yo les mencionaba a ustedes aquella vez que estuvimos allá hablando sobre estos temas, que dos compañeros historiadores y sociólogos, Loacio García y Chugo Quintero, hicieron un estudio estadístico de la actividad huelgaria de la década del 70 comparándola con otras décadas de otros años, ¿verdad? Encontraron que hombres días invertidos y qué sé yo cuánto en huelgas, la década del 70 fue la más intensa en lucha de clases en toda la historia de Puerto Rico, toda la historia, al punto que por primera vez en el 73 se moviliza la Guardia Nacional contra los trabajadores, que esto no había ocurrido. Antes se había movilizado contra los nacionalistas y luego lo hicieron con Acueducto más adelante, ¿verdad? Y eso pues, entonces tomamos la decisión de dejar de usar el nombre, pero formalizar otro tipo de estructuras armadas en el entendido de que la estrategia de independencia de Puerto Rico tiene que estar fundada en la lucha armada principalmente, porque Estados Unidos, entendíamos entonces, jamás va a ceder su presencia en Puerto Rico. Recordemos que estaba el triángulo militar de Ceiba, Vieques y Culebra, ¿no? En campos de tiro, pero que no solamente eso eran campos de tiro. Allí en Ceiba estaba una de las bases militares más importantes del mundo de Estados Unidos, con submarinos polares. Los submarinos polares son submarinos que cargan armamento atómico y tienen las facilidades por la profundidad de la bahía y no sé cuánto de operar allí. O sea que no solamente son el interés del imperialismo norteamericano en Puerto Rico la cuestión económica, sino también la cuestión militar en aquel momento. Claro, lo económico no se puede subestimar. Hoy mismo sabemos, tengo los informes de la Junta de Planificación del Gobierno, eso no se lo inventa nadie, que se llevan cerca de 30.000 millones de dólares anuales de aquí en ganancias. ¿Sabes lo que es eso? Ellos nos pusieron una junta contra el fiscal porque le debemos 70.000 millones, pues a veces con 2 años de esos mismos se paga, ¿verdad? La cuestión es que en esa década del 70 decidimos trabajar hacia la construcción de un ejército popular en el marco de cómo se entiende en el marxismo y conforme a la experiencia histórica de distintos países del mundo, China, Rusia, etc., y otros sitios. Y hacia eso nos dirigimos. También estaba importante señalar que en la tercera tesis política se produce una gran transformación teórica al respecto también, donde se plantea, ya no se trata de reconocer nuestro derecho a la lucha armada, ahora se trata de que vamos a organizar, establecer las condiciones organizativas para desarrollar la lucha armada. Y eso es un cambio cualitativo importantísimo, porque y se está diciendo públicamente, porque eso está en un documento oficial aprobado por un congreso al cual asistieron como 11.000 militantes, ¿verdad? Se amplía la Secretaría General, que es un cuerpo dentro de la Comisión Política, y se constituye en un comando central de ese proceso,
con planes de desarrollar columnas en distintas regiones, columnas armadas, que son cuadros militares entrenados, ¿verdad? Eso se inició. Ya cuando, o sea, no se puede decir, se decidió eliminar la CAL, no, eso es falso. Lo que pasa es que se dejó usar el nombre, pero se está dando en la CAL una transformación, como también se debe en el BEI, unos cambios en el aspecto militar, teniendo en cuenta que las estructuras armadas las dirige el partido, no son unos militares por allá, el partido, los líderes políticos electos por los miembros de la organización a través de los organismos formales constituidos. Y esa dirección política es clave y fundamental para asegurar que el tipo de lucha armada que se dé sea una lucha armada de las masas. En la visión de largo plazo nuestra, se planteaba, por ejemplo, el caso de una insurrección, que es una de las formas que se puede desarrollar ese tipo de lucha. Las estructuras armadas pasan a ser integradas por las grandes masas, con las armas en la mano, más allá de los militares entrenados. Entonces, usted como secretario de Asuntos Sindicales, ¿cómo podía balancear la vida pública suya con ese tipo de vida clandestina, teniendo que hacer el trabajo con los obreros y a la vez también en ayudar de algún tipo de forma a organizar este organismo político-militar? Sobrevivir, También. de ver tanta cosa en la vida. No solamente yo como secretario de Asuntos Sindicales, sino todos los militantes, porque cada militante que repartía un boletín en una escuela, digamos, una fábrica, se reunía con gente de la comunidad en torno a problemas de desempleo o lo que fuera, ¿no? Tenía esa doble función. Digo, no todos, pero los que estaban ya reclutados para la estructura clandestina y tenían que manejar unos comportamientos tales que no hicieran visible su actividad clandestina. Es el trabajo político abierto, legal abierto, también hay trabajo político no legal, pero abierto. Muchas veces, pues, de hecho, el MPI a lo largo de esos años 60, esa fue la táctica. Cuando hay que enfrentar la fuerza enemiga, nos enfrentamos en acciones ilegales que todo el mundo la está viendo. De hecho, por ejemplo, las maquinadas, para pegar pasquines en lugares públicos, eso estaba prohibido en Puerto Rico. Estaba prohibido en Puerto Rico. Yo recuerdo en el 2012 yo me fui a apoyar a los compañeros del PIE en Río Grande para la campaña aquella. Entonces me dice la compañera que dirigía el comité, mira, este documento, pues si la policía viene a molestar o algo, tú lo presentas. Y yo le dije, pero usted le diste bien ese documento, nosotros estamos ahí. Nosotros fuimos los que establecimos jurisprudencia sobre eso. ¿Por qué? Porque violamos la ley esa que prohibía los pasquines. Fuimos arrestados, me acuerdo que fuimos arrestados María Ebrard, Florencio, Fermín Arraiza y yo. Fuimos arrestados y nos metieron allá en la cárcel de San Juan y no sé cuánto. Después fue a juicio, se llevó adelante el juicio y se demostró que era inconstitucional la ley. O sea que esas son formas distintas de lucha. Ahora, un militante, y en el caso mío de un dirigente, ¿verdad? Tiene que restarle horas al sueño para poder cumplir con tanta diversidad de tareas y sumamente intensas.
Mi compañera en aquel tiempo era combatiente también, de manera que eso es parte de prácticamente la premisa, ¿no? Era mi segunda esposa. Recuerdo que cuando yo estaba casado con mi primera esposa, Carmen Alicia Dávila, que coincidió con la huelga de la General Electric. Yo llegué a las 3 de la mañana a la casa, me acuerdo, estoy al lado, estaba pendiente porque llegué a esa hora, pero no me dice nada. Entonces yo me pongo a mirar el reloj. 2:55 de la mañana. Las 3, ahora es. Suena el bombazo y ella saltó de la cama y se paró. Compañera independentista de toda la vida, excelente, amiga mía, está por ahí, la quiero muchísimo, pero uno tiene que hablar con estas situaciones personales para poder echar adelante estos procesos. Espero que ese tipo de comentarios pues, ayude a aclararlo, ¿verdad? La cosa es que yo pasé después a ser subsecretario general, ¿no? Como parte del cuerpo de la Secretaría General. Me asignaron estas funciones. Ya más me concentraba más en el aspecto militar, pero tenía que proyectar, ¿no? Una actividad que las autoridades no se percataran de ello, ¿no? Y seguía supervisando la Secretaría de Asuntos Sindicales, asistiendo a las manifestaciones y actividades. Y yo que nunca me gustaba ni dar discursos ni nada, pues me puse a dar discursos también en ese tiempo, para precisamente ese cubrimiento. Entonces, ¿qué tipo de operativo, a diferencia de los CAL, diferenció a ese ejército popular? Porque usted mencionó anteriormente que hubo una transformación de la CAL a lo que sería el ejército popular. ¿Qué tipo de acciones específicas, o por lo menos una, usted me puede mencionar que demuestra ese desarrollo ideológico y esa transformación a través del fusil? Pues, primero, no se puede decir que llegó a constituirse el ejército popular. Se estableció unas estructuras ya más o menos visualizadas e integradas por cuadros creo que 7 columnas de toda la isla, que coincidían más o menos con la división territorial que había establecido el Partido Socialista para las zonas organizativas, que eran San Juan, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Macao, Fajardo y Cagua. Hay otra en la zona central de los pueblos de Comerío y tal. Pues no en todas se logró constituir esos esqueletos de que estoy hablando, porque realmente fueron una especie de esqueletos, ¿verdad? Porque estábamos organizando esas nuevas estructuras. Estábamos en el proceso cuando ocurrió la catombe, que ya me imagino que hablaremos de ello. Pero el cambio, pues lo he mencionado, a partir de la huelga de la General Electric empezamos a poner el énfasis en el apoyo de las luchas sociales. Y no solamente de los obreros, también de los estudiantes. Las luchas sociales también son de los estudiantes, ¿verdad? En la universidad y en la escuela, porque un detalle importante de este proceso también es que en Puerto Rico logró desarrollarse una organización que se llamó Federación de Estudiantes Pro Independencia, que organizaba a los estudiantes en las escuelas intermedia y superior, y eso se constituía en una cantera de cuadros para aquellos que ingresaran a la universidad, pues seguir adelante con esa lucha, o que ingresaran a los grupos de trabajadores, pues ahí estaba el germen
nuevo liderato obrero de Puerto Rico, ¿no? Todo ese conjunto de organizaciones requerían apoyo, porque son parte de la lucha social. Y ya mencioné la experiencia del periódico El Mundo, la huelga del Mundo, otras huelgas que hubo en esa época. Hubo montones de huelgas que nos pedían, inclusive buscaban la manera de entrar en contacto porque necesitaban apoyo. Mira, yo creo que me atacan tal sitio. Uno venía a mirar limpia del pico. No bregamos. Eso no, ahí no entramos. O sea que está lo organizativo y está el énfasis de la actividad militar. Eso estaba dándose. ¿Qué ocurrió en la catombe en el Partido Socialista? Se fue ajuste todo eso. Precisamente, ¿qué tipo de discusiones, ya sea desde la comisión política, los militantes o los simpatizantes, se estaban dando en torno al énfasis que se le estaba dando a través del partido a la constitución de ese ejército popular, a sabiendas de que también habían discusiones de ingresar a las elecciones? ¿Cómo fue esas dos discusiones a la vez, si fueron a la misma vez? Podríamos decir que sí, que no, porque la cuestión electoral, cuando hubo unas discusiones muy intensas por cuanto se confundían esto de que venimos de un movimiento pro independencia y de pronto vamos a construir un partido político, porque como si el partido necesariamente tuviera que ir a elecciones. Se aclaró, no solamente en distintos escritos y discusiones, sino en los documentos oficiales aprobados en los congresos y demás, que constituir un partido no significa participar en las elecciones. Lo que pasa es que también coincidió con que en el año 71, que tuvimos una marcha grandísima contra los gobernadores, la presencia de los gobernadores en Puerto Rico, donde se movilizaron cerca de 80.000 personas y se pudo comprobar en la práctica que cuando dos organizaciones, varias organizaciones independentistas se unen para una acción común, el efecto no es la suma de cada organización, sino que hay un efecto mucho mayor, donde, digamos, el FPI tenía 10 o 15.000 personas, el PI tenía 10 o 15.000 también, movilizaban esa cantidad, pero cuando van a la actividad no son 30, fueron 80 ese día hoy. Planteamos entonces la necesidad de un frente unido electoral para las elecciones de 1972, que no tuvo éxito, pero llegamos a tener reuniones en las direcciones de ambos partidos, ¿no? La cuestión es que todo eso se debatió en la base, la cuestión electoral, un debate, porque recordemos que el MPI, Movimiento Pro Independencia, tuvo tres fuentes principales, que era Partido Nacionalista, Partido Independentista y Partido Comunista. Ya venía César Andrés Iglesias y otros compañeros más formados en las luchas sociales de los 30, los 40. César Andrés llegó a dirigir la CGT en Puerto Rico, ¿no? Y luego fue secretario de Asuntos Sindicales del MPI. Entonces venían los nacionalistas que tenían como principio la no participación electoral. Nosotros estábamos planteando, mira, la cuestión electoral es una cuestión táctica. A veces nos ayuda, a veces no. No es importante, no tiene ninguna mayor importancia que digamos, la acción de masas diversas, inclusive de confrontación de masas. Si hay que parar en un momento, me lo digo. La cuestión es que
todo eso se estaba discutiendo precisamente se discutía lo del Frente Unido, se discutía lo de las elecciones, se discutía lo del partido, la formalización del Partido Socialista, porque todo eso coincidió en un periodo de 2 años. El Frente Unido se plantea desde 1971 con mira a las elecciones 72, pero que entonces incluye el debate sobre la cuestión electoral y muchísimo tuvieron que ponernos a estudiar el marxismo y el que plantea Lenin, principalmente Lenin, sobre esa cuestión, y la formalización del PSP, que fue el 21 de noviembre, 21 y 28 de noviembre de 1971. O sea, todo está ahí. Ya cuando entre el 72 ya era Partido Socialista, ¿no? Y ya sabíamos que el PI iba a ir solo a las elecciones. Ese debate tuvo lugar. Hubo quienes se opusieron a que se constituyera el Partido Socialista. Se logró generar consenso para constituirlo. Porque es importante también indicar que es bien importante esto que voy a decir para que se entienda cómo que se logra el consenso en la experiencia del Movimiento por la Independencia y del PSP. Desde el comienzo, esto viene de ideas de César Andrés Iglesias. Desde el comienzo, en el 1959, siempre el PI se planteó seminarios en la base, discusiones de documentos que se transformaran durante el proceso de discusión, que permitieran constituirse en base teórica para la formalización de los programas. Fíjate lo que está diciendo. Un seminario no decide, pero establece consenso y educa y prepara a la gente para el debate más adelante, y va quitando aristas hasta que hay algo más homogéneo. Eso ocurrió para la tesis de 1963, la del 69 y todas las demás que vinieron por ahí para allá, ya durante el Partido Socialista. Pero lo mismo ocurrió con las elecciones. Los que te oponían se convencieron. ¿De qué? No de participar en las elecciones. Eso no era. Se convencieron de que las elecciones son una mera acción táctica, que puede ser importante o no en un momento dado. Depende de las condiciones materiales y organizativas del momento. Y no se dio al Frente Unido. La dirección del Partido Socialista entendió que entonces vamos a boicotear. Un boicot que no funcionó. Eso fue. O sea, en la práctica lo que hicimos fue abstenernos. Y fíjate que nos abstuvimos, a diferencia de cuando se fundó el MPI en el 59, que entonces ahí mismo llegaron las elecciones del 60, que participaba el PI en esas elecciones del 60. ¿Cuál fue la decisión del MPI en aquella época? Que cada cual decida si va o no a ir. Ahora, si vas a votar, tiene que ser por el PI, no puede ser por otro partido. Eso fue el 60. Ya en el 72 nos planteamos, inclusive surgió en el Congreso de la Cocina de Frente Unido 0 votos, 0 anoche. Pero sí más adelante se plantea el Partido Socialista prepararse para las elecciones del 76 para estar en condiciones de decidir si participar o no. Esa es la decisión que se toma, creo que fue el 73 por ahí. O sea, se está decidiendo prepararse para poder decidir, porque si digamos no se prepara por las restricciones tan dañinas, ¿no?, que tiene la ley electoral en Puerto Rico,
de un día para otro tú no puedes prepararte. Empezar, de hecho hay que inscribir el partido, se va a decidir. Una organización que va a participar en elecciones tiene que inscribir esa organización. Inscribirla quiere decir obtener endosos de gente de los distintos municipios, en unos por ciento que ahora no recuerdo, pero que eran para aquel entonces un esfuerzo extraordinario. Decidimos en la dirección ese camino de prepararnos para poder estar en condiciones de tomar la decisión en 1976. Yo apoyé eso. Casi todo el mundo, hubo oposición también a eso. Ahora yo sé que aquellos que se opusieron estaban más claros que yo en eso, definitivamente. Es que nos metimos en un proceso de inscripción de partido. Una cosa bárbara. Primero, prevaleció una especie de gigantismo que nos caracterizó también esos años de ilusionismo. Como era un partido bien muy fuerte, poderoso, con mucha gente, organizado, gente de mucho talento. Eso lo escribimos un año, qué sé yo. 3 años estuvimos escribiendo el condenado partido. ¿Y qué pasa? Las prioridades se desviaron. Las prioridades en distintos aspectos de trabajo aprobados por los congresos formalmente, como el aspecto armado, que era una prioridad, una primera prioridad. La cuestión organizativa de fortalecer las bases del partido, precisamente para consolidar esa estructura nueva que habíamos creado en el 71. Y los planes se diluyeron. De todas formas, se fue a las elecciones en el 76. Vamos a sacar 40, 50 votos. Hay un estudio que hizo el compañero Manuel de J. González con Wilda Palau, que concluyó, fíjate que concluye ese estudio, que íbamos a sacar 11.000 votos. Esto no se puede divulgar en la militancia, eso es un desastre. Y hubo ahí un manejo turbio. Y proyectaron que el estudio concluía que eran 33.000 o 34.000 votos que salían de ahí. Un hecho histórico. Y yo lo traje en el debate interno como una denuncia a varios compañeros que engañaron a la militancia en aquel momento. Un acto de inmoralidad, claro. La cuestión es que sacaron que 11.000 votos. Nosotros habíamos hecho ese mismo año un congreso en el Coliseo, que habían como, alguna gente dice unos 10.000, otros 11.000, otros hasta 15.000. Es decir, que los que votaron con el PDP, lo mismo que está, queremos demostrar fuerza, pues mire, ya la demostramos, ¿entiendes? Y no teníamos que casi destruir el partido por ello. La cuestión es que a raíz de esas elecciones pues se abre un debate proyectado por este servidor para evaluar. Y ya sabemos la historia. ¿Qué pasó en Manche Plátano, en Luquillo? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí. Una de las grandes operaciones de esa organización que ya no se llamaba CAL, pero que todavía básicamente corría con la misma gente, ¿no? Había sido una operación militar en Manatí, en una planta de nombre Ireco, fabricante de explosivos. Uno de los explosivos que se usaban era un explosivo que se llamaba Irenita.
que tú puedes coger ese explosivo y tirarlo del piso, eso es una cosa bien segura, porque necesita una cápsula detonante para que pueda funcionar, o un cordón detonante al final del cual esté una cápsula detonante, ¿verdad? Así que funciona ahí. Ellos fabricaban ese explosivo para las canteras y las construcciones de carreteras que tienen que abrir camino y demás para hacer voladuras controladas. Se hizo un estudio de situación operativa del lugar y fuimos allí y nos llevamos todo lo que había prácticamente. Un camión grandísimo, no solamente los explosivos como tal, sino también los rollos de cordón detonante, las cápsulas detonantes y demás. Y como indicaba en algún momento, yo creo que fue hasta la grabación, que nuestra organización llegó a tener el almacenaje de material de ese tipo más grande de toda América Latina, aquí en Puerto Rico. Y ya parte del plan, cuando ella llevarlo a un lugar, todo ese material, para luego ir distribuyendo en distintas casas de seguridad especializadas para el almacenaje de ese material. Entonces hubo una situación muy misteriosa en una finca me parece, de compañero Ochoa, que allí estaban unos materiales y de pronto un día él avisa de que encontró una cosa extraña encima que parece una bomba, decía, encima de un lugar cercano a ese almacén donde estaban las cosas. Fuimos para allá, se investigó, se examinó y en efecto había un artefacto peligroso. Se tomó entonces la decisión de sacar el material, que es una decisión extremadamente sensitiva, porque si alguien puso eso allí, porque lo están vigilando. Y los compañeros del área de Río Grande encuentran en una casa, en Mata de Plátano, de un compañero independentista, que yo que he probado, no sé cuánto, para llegar con distintos camiones, porque entonces el plan inicial, como sabemos que pudieran estar vigilándonos en el lugar de origen, era salir con camiones en distintas direcciones, ¿ves? Y con apoyo armado, ¿no? Y llegar entonces a ese lugar pues, donde se redistribuiría el material para distintos puntos. ¿Qué ocurre? Que el compañero dueño de ese lugar era un independentista bien conocido y muy querido. No sé si está vivo, pero que del Partido Independentista, qué sé yo qué. Y pasaban por el lugar, ven algo raro en la casa, pasaban por el lugar otros compañeros del Independentista también. Y a día que le están robando ahí y llaman a la policía y ahí eso puede ocurrir. ¿Cómo dentro del PSP se manejó el asesinato de el hijo de Juan Maribra, Santiago Chagui Marito Esquela? ¿Cómo fue ese momento? Eso fue el 24 de marzo de 1976, el comienzo de ese año electoral en el cual el compañero Juan Maribra era el candidato a gobernador. Fue asesinado, creo que aquí en Cagua, ¿verdad?
estábamos, yo tenía bajo mi dirección un comando armado, porque coincidió con lo que estaba pasando en Mata de Plata. Se estaba coincidiendo todo eso. Y tuvimos al sujeto asesino, logramos localizarlo y estábamos cercanos a tomarlo bajo control para interrogarlo. Porque desde el instante mismo que ocurre eso, sabemos que eso no fue como algo loco, no. Y había que interrogarlo para obtener información y enfrentarnos entonces a los verdaderos culpables. En el medio de ese dolor tan intenso e increíble del compañero Maribel, tuve que acercarme a hacerle una consulta y me bloqueó por completo, ¿no? Así que sacamos el comando del lugar, ¿verdad? Y ¿qué vamos a hacer? Hay una orden política muy importante ahí. No se pudo llevar a cabo eso. Ya se sabe que ahí están unas fuerzas de los cubanos de derecha. Importante indicar, por ejemplo, estaba presente en Puerto Rico en ese año de 1976 un sujeto cuyo nombre es Aldo Vera Serafín. ¿Quién es Aldo Vera Serafín? Era un combatiente del 26 de julio en Cuba. Saben que el 26 de julio era el movimiento clandestino armado de apoyo a la guerrilla de Fidel en la Sierra Maestra. Él era de ese sector. De hecho, cuando entran las tropas, los cubanos, los revolucionarios cubanos a La Habana y toman control del país, él es nombrado jefe de la policía de La Habana. Y ese tipo era un experto en explosivos. Pues se rompió con la revolución y se fue. Se fue reclutado lo más probable por la CIA y participó en el golpe de Estado de Allende en Chile y otras operaciones de envergadura. Pues ese tipo estaba en Puerto Rico en el 76. Ese tipo le limpiaron el pico aquí en el 76 también, creo que fue 77. No puedo decir que él estuviera detrás, pero ese elemento hay que seguirlo, ¿verdad? Pero definitivamente, ahí están los libros también de otros compañeros que han hecho estudios sobre esto. La derecha cubana y sobre todo los terroristas cubanos que operaban en Puerto Rico. Ustedes saben, parte de esta historia es que en Puerto Rico existía un movimiento terrorista fuerte y peligroso que atacaba continuamente nuestra lucha. Llegó a bombardear Claridad varias veces, atacó el FBI en distintas ocasiones, le puso una bomba hasta el colegio de abogados, para más. Y eso estaban. También es importante que ese asesinato del compañero Chagui ocurre en marzo, en enero. El superintendente de la policía nos hace llegar a través del coronel Meliá en enero del 76 una información que ellos habían recibido del FBI que decía que se iba a atentar contra la vida de Maribel. Todos esos factores que yo menciono ese dato porque, y digo en lustro de gloria, que no pudieron actuar contra Maribel, porque Maribel tenía un blindaje sólido en aquel momento. Nosotros le habíamos asegurado una seguridad impenetrable.
Bueno, él peleaba con los déjame quieto, déjame mi privacidad y qué sé yo qué. Sabemos que luego de 1976, Carlos Romero Barceló asume la gobernación. En enero de ese año, luego de juramentar 7-7. en el 7-7, él hace un acercamiento a la CIA, que para ese tiempo, si no me equivoco, el director de la CIA era Bush padre, que inclusive asistió a la juramentación de Romero Barceló como gobernador. Sabemos que en Puerto Rico habían varias figuras insertadas, ya sea como agentes encubiertos en el FBI, a través de la División de Inteligencia, inclusive también la CIA. Entonces surge este nombre de un abogado llamado Alan Randall, que estaba involucrado, ¿verdad?, en desarticular el movimiento obrero y todo lo demás. Sabemos que a través de las luchas de los sindicatos y todo lo demás, particularmente los tronquistas, hubo acciones de los rompehuelgas a través de una compañía llamada Security and Associates, que Alan Randall tenía conexiones directas con esa compañía y era el abogado del patrono que estaba negociando ese convenio colectivo en contra de los obreros, que casualmente el abogado de los tronquistas era el compañero Jorge Farinacci, miembro del PRTP y todo lo demás. Desde su perspectiva, ya que usted estaba en esa periferia, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué nos puede contar sobre Randall? Randall fue ejecutado en 1977 por un comando obrero. Fíjate, comando obrero, ya no es organizaciones conocidas, ya, comando obrero, que ejecutó no a un abogado laboral, esa era su profesión conocida, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo él en 1976-77? Organizando un seminario internacional contra el terrorismo en Puerto Rico. Ese seminario estaba proyectado, creo que un mes después de su ejecución, o sea que tuvieron que suspenderlo. Que era, se sabía y hay pruebas sobre ello. Es una actividad, un seminario organizado por la CIA. Estamos entonces hablando de un agente de la CIA. La ejecución de Alan Randall fue un acto de guerra del movimiento obrero contra el imperialismo de los Estados Unidos y contra quienes saquean nuestros recursos y nuestra riqueza creada por los trabajadores. Romero, desde el primer día que asumió la gobernación en enero de 1977, tuvo entre sus objetivos centrales acabar con las luchas terroristas, como él le llamaba, de izquierda en Puerto Rico y sus vínculos con el movimiento obrero. Ese fue un proyecto claro. No tenía por dónde cogernos, porque ¿cómo vas a encontrar a los luchadores clandestinos? ¿Quiénes están al frente de esto? Pues Maribral, que entonces, sin decirlo, ¿verdad? Y de forma, se sabe que tácitamente apoyaba cualquier acción que se tomara contra Maribral. Lo de Maravilla, que lo conocemos, que ya eso fue una acción planificada por el gobierno, por el de Romero Barceló. Eso no fue que fueron allí a enfrentar a unos terroristas que volaron la torre. Eso es falso. El mismo se sabe hoy ya, eso surgió en la pista pública de manera extremadamente clara, que quien daba las ideas, hacía los planteamientos,
decía por dónde ir y por dónde no ir. Era González Maravera, que era infiltrado, controlado por la policía, específicamente por Desiderio Cartagena y Salvador ¿cómo es? Casilla. Sí. Así que esos planes que tenía Romero del principio estaban ahí en marcha, estaban consonos con la CIA, y por lo tanto eso que tú dices, de ese vínculo directo de Romero Barceló con la Agencia Central de Inteligencia, es cierto eso. Entonces, usted como militante, ¿verdad? Sabemos que en esta época pues se creó lo que era el Consejo Asesor de Seguridad al Gobernador, el CASG, y un plan de seguridad interna que usted muy bien menciona ahí mismo. ¿Cómo se vivió la represión en el día a día? No como militante del PCP, sino como Ángel Agosto. Bueno, la represión tuvo distintas etapas. Bueno, aquí tú sabes que la persecución es histórica de toda la vida, desde el área para acá, eso no hay duda sobre ello, ¿no? Pero hubo una época en que el chequeo de la policía era bien ostensible. Nos seguían y uno sabía que estaba pegado el carro detrás del otro, ese tipo de cosas. Llegó a desarrollarse el término las niñeras para referirnos a los agentes, porque decía, a ver, nos están cuidando, qué bueno. Ya más adelante pues fueron sofisticando los métodos, ¿verdad? Y lo de las niñeras estoy hablando de la policía estatal, no de nosotros. Pero recuerda que en el 1959 el jefe del FBI, Edgar Hoover, envió, está en el libro de Ramón Bosque, envió una carta al director del FBI en San Juan, diciéndole clara y explícitamente, está el documento ahí, en el idioma de ellos. Aquí no se trata de vigilarlo, aquí no se trata de tomar información, aquí se trata de obstruirlos, de perseguirlos, de destruirlos. Y esa es la política. Entonces, a mí personalmente, en el año 76 apareció un aparato, una cosa rara debajo de mi carro. Me acuerdo que yo llevé ese carro a un taller de mofles que era de mi hermano en Canóvanas. Subieron al Pino. En ese instante en que suben el carro al Pino, yo había visto a mi otro hermano lejos en el predio, pero un poquito lejito. Me había ido a hablar con él y de pronto él me dice, oye, lo que pasa es que está todo el mundo corriendo. Está todo el mundo despavorido cuando levantaron el carro y vieron a él. Tenía un aparato que primero se creía que era una bomba debajo del carro. Y era un localizador electrónico. Estaba hablando de años 70 y pico alto, ¿verdad? Por ahí, no me acuerdo ahora, hasta que el libro. O sea, que ese aparato lo puso el FBI ahí, a ver todos los movimientos míos. Entonces, Ahora sabemos que es como cualquier celular. Entonces, Ángel, unas últimas palabras. ¿Se arrepiente de algo? ¿Haría algo distinto? ¿Cómo usted lo ve ahora desde el presente, con más sabiduría, ese lustro de gloria y esa década de violencia? Vamos a cerrar con eso, ¿verdad? Porque sí me arrepiento de algo. Importante lo que voy a decir. Yo me arrepiento de no haber sido más tenaz en el debate interno que se suscitó en 1976, 1977 como resultado de las elecciones, y haber planteado con mayor claridad y mejor organización
una operación dirigida a impedir que esa minoría que tomó el control del partido, que no representaba la militancia nuestra, y que para más estaba violando el reglamento y los planteamientos aprobados por la grandes mayorías de los socialistas en los distintos congresos. Me arrepiento de no haber sido mejor organizado, más intenso durante ese periodo para impedir eso, y que asumieran la dirección los verdaderos revolucionarios y líderes obreros que habíamos formado en ese momento, porque el resultado fue que se destruyó la fuerza política más importante que ha existido en Puerto Rico para la lucha por la independencia. Esa es la fuerza política más importante y de mayor poder, y con la visión más clara para la toma del poder en Puerto Rico, que no estoy diciendo que fuéramos a tomar el poder, porque eso es otra cosa, pero que si alguien podía hacerlo, era esa organización. Eso lo destruyeron, al tomar control burocrático de las estructuras de nuestro partido. Me arrepiento de no haber dado esa batalla como debe ser. Para cerrar, ¿verdad? El compañero Luis Escribano, poco antes de su fallecimiento, me había comentado que en un momento dado de aquel debate, Maribraz había admitido que ya esto se perdió, Agosto se quedó con el partido. Así que ahí tú puedes ver la fuerza y el apoyo que ellos mismos están reconociendo a nuestros planteamientos. Las nuevas generaciones de luchadores socialistas e independentistas es que esta etapa de nuestra lucha creo que es central reunir los cuadros dispersos. En todo proceso revolucionario, lo más importante son los cuadros que tardan años en formarse y prepararse para la lucha en las distintas cosas que pudieran hacer. Y esos cuadros todavía están en esta tercera década del siglo XXI, están todavía ahí. Buscar mecanismos, formas para reunirnos, para reemprender la lucha por el cambio social en Puerto Rico, como cuestión de largo plazo, ¿verdad? Y por otro lado, tener cautela, cuidado y flexibilidad en los pasos tácticos. Por ejemplo, ahora mismo se presenta una gran oportunidad con la alianza de varias organizaciones, entre ellas principalmente el PIB y Victoria Ciudadana, que tienen el potencial de ganar estas elecciones próximas. No digo que la vayan a ganar, pero tienen el potencial de lograr. Y eso sería un paso táctico muy importante para esta lucha larga por la independencia y el socialismo. Este es mi mensaje, sobre todo a los jóvenes.